día 7 de octubre del año 2021 tiene características parecidas al mes de octubre y al mes de noviembre del año 2017. Precisamente era lo que podríamos denominar la víspera de las elecciones generales, donde hubo una reelección denominada ilegal, inconstitucional y violenta aquí en el país. El 7 de octubre anterior jugó la selección de Honduras con la selección de Costa Rica en las eliminatorias para un boleto a Qatar. La selección de Honduras, que anda pero muy mal, como pocas veces después de la era de José de la Paz Herrera, Txela Tuclés, o después del Mundial España 82, no anotó goles. Y Costa Rica, aunque no anotó goles, pero un empate a 0 en cancha de visita o ajena es prácticamente un triunfo. Y ahí está, de los países centroamericanos, miembros de la CONCACAF, junto a Estados Unidos, México y Canadá, El Salvador ya ganó un partido y está pero muy bien ubicado. Asimismo, El Salvador es la nación donde sus ciudadanos, los habitantes cuscatlecos, consideran que el país va pero muy bien, que va por el rumbo definido, 82%. Y en la misma posición, allí a una medición de Forbes y de las encuestadoras, incluso Sid Gallup opina que el país, que Honduras, tiene una opinión completamente adversa. Aparte de lo que es la incertidumbre, también la tristeza o la falta de esperanza del hondureño. Y esa incertidumbre pesa hacia lo que es el rumbo al 28 de noviembre, donde se supone que estamos convocados para la ejecución de elecciones generales. Pero aterrizando al 7 de octubre, oiga, esto sí que es insólito, esto es irónico, esto es para colocarlo en un buen análisis como el que vamos a hacer hoy. El Congreso Nacional se reunió y ha hecho un lanzamiento de leyes donde ha tocado aspectos sobre la economía. Digamos, a las sedes le amplió sus beneficios por 15 o más años. Uno, se fueron al Código Penal a tocar leyes, aspectos relacionados a la protesta popular. Pero también se echaron un baño de beneficios los diputados y todos los políticos de este país, especialmente las 4 potencias. Porque el Partido Nacional, ya se sabe, el Partido Liberal también, que la corrupción ha nadado entre ellos por más de un siglo. Pero luego, en tan poco tiempo, el Partido Libre ya ha metido los pies. Y Salvador de Honduras no se queda atrás. Y no es que fue una coincidencia o un caso fortuito en que el coordinador de Copán, y que era aspirante a diputado por la planilla del partido en el occidente, su hermano, involucrado en la cuestión del narcotráfico. Y dirigentes de ese partido, Salvador de Honduras, han manifestado que no les cabe duda que está metido en la criminalidad. Y cuando el río suena, piedras trae. Para analizar esta situación del 7 de octubre, a lo que se le llama diarrea de leyes, pero sobre todo lo injusto, lo inverosímil que se dio por parte de los diputados con esa mayoría que tiene el Partido Nacional, 61, más los aliados que tienen Alianza Patriótica,
en el mismo Partido Liberal, en la democracia cristiana, en la unificación democrática, esto, como que dice, arrasó. Pero no puedo dejar de criticar y de señalar, y lo hará nuestro invitado de hoy, que la oposición es pusilánime, es agua de masa, es muy floja, y con eso a que los van a arrasar, si van a participar o distraídos por el mismo fútbol o distraídos por otras cosas, peleando, digamos, con Gianni Rosenthal por su campaña publicitaria, prácticamente dejaron la portería, y qué goleada la que se dio ahí en el Congreso Nacional. Nuestro invitado de hoy es un miembro del consorcio de analistas de Maya Televisión a nivel nacional, Radio 1, Radio El Mundo, Estéreo Trinidad en Santa Bárbara. Punto y coma, el Foro de Honduras analiza estas irregularidades que en nombre del Estado de Honduras y utilizando la vil torcedura de la ley han hecho y han deshecho en los tres poderes del Estado, por supuesto con el respaldo de seguridad y de defensa, más la comparsa del Ministerio Público, el billete de los empresarios y la bendición de las iglesias. Damos la respetuosa bienvenida al reconocido analista, el abogado Raúl Pineda Alvarado. Saludos, abogado Pineda Alvarado. Buenas tardes, licenciado. Usted ha hecho un buen paneo de la situación del país. Vamos a elecciones con una enorme dosis de incertidumbre, pero también de conflictividad. La sociedad hondureña es una sociedad altamente polarizada. Todo el mundo está esperando hechos de violencia en el desenvolvimiento de esas 10 horas, apenas 10 horas que dura el proceso electoral. La democracia más perfecta del mundo es la democracia de la India. 30 días duran las elecciones. Obviamente allá son 700 millones de personas. Pero ha llegado el momento de hablar que no necesitamos solo un cambio de gobierno, necesitamos un cambio en el estilo de gobernar. La democracia nos sacó del autoritarismo de los gobiernos militares, pero nos trajo a otro modelo de autoritarismo, probablemente más pernicioso, más dañino. Las elecciones sirven para cambiar autoridades pacíficamente, pero muchas veces sirven para legalizar gobiernos autoritarios y dictatoriales. Y de hecho, desde los 80 para acá hemos tenido 11 gobiernos, 6 nacionalistas, 5 liberales. Nos ha generado congresos, unos menos malos que otros, pero actualmente el poder legislativo ha sido un poder objeto de negociación. De hecho, tenemos 17 directivos en el Congreso. En los demás congresos del continente no pasan de 8. ¿Por qué 17? Para repartir privilegios, prerrogativas y canonjías. Se habla de lo malo que hace el poder entronizado en el gobierno, pero se habla poco del papel cómplice de la oposición. Son 128 diputados. El Partido Nacional solo tiene 61. Para instalar el quórum necesita 65. ¿Quiénes son esos 4 que se prestan para que puedan haber sesiones con efectos legales en el Congreso? ¿Por qué si la oposición tiene 67 diputados no pudieron poner un presidente del Congreso producto del consenso de la oposición? Entonces aquí las responsabilidades de que las cosas anden mal son compartidas. Y por eso nuestro modelo democrático no funciona. Es una utopía.
En la historia del país hemos tenido 17 asambleas nacionales constituyentes producto de golpe de Estado. Hemos tenido 16 constituciones, 13 nacionales, 3 federales. Todavía hay gente que habla de que necesitamos una nueva constituyente después de haber tenido 16 que no han servido para mayor cosa. Hemos hecho constituciones que ni siquiera han entrado en vigencia. Hoy el país está entrando en un riesgo de crisis y de estallido social por dos razones. Primero, porque estamos en presencia del ocaso de la democracia. La democracia parece que ha dejado de interesarle al elector. Cuando el presidente Azcona fue electo, el abstencionismo fue de un 16%. Cuando el actual presidente fue electo, el abstencionismo fue de 43%, y todos sabemos lo mal manejado de ese proceso y cómo probablemente las últimas dos elecciones hayan sido manipuladas, y aunque las elecciones son más o menos transparentes, los escrutinios no. Sí, pero eso le cuesta al pueblo hondureño 3.000 millones de lempiras. Hoy el país está complicado porque la institucionalidad se vino abajo. Yo no creo en eso de algunos teóricos que dicen que hay que fortalecer la institucionalidad. No, la institucionalidad que nos sirve no hay que fortalecerla, hay que sustituirla. Y por eso el país requiere grandes transformaciones. El proceso va a ser conflictivo. ¿Por qué? Porque no hicimos a tiempo los cambios que había que hacer. Si la oposición, le hablo del señor Najala, de Libre y del Partido Liberal, se hubiesen unido alrededor de cualquier candidato, no tendríamos nada que estar debatiendo esta tarde. Las cosas ya estarían hechas y estarían dichas. Y el tiempo se ocuparía para hacer los grandes cambios que hay que hacer. Honduras necesita dos tipos de cambios en lo económico y en lo político. Y antes de esta elección se debió haber hecho algunas cosas, la segunda vuelta. Usted no puede tener un Consejo Supremo Electoral integrado por activistas. Ahí funciona lo que se llama el mecanismo de ingratitud necesaria. Es cierto que un partido político los promueve, pero cuando están en el cargo, su compromiso, su lealtad debe ser con el país. Yo no veo a la abogada Rixi Moncada ni a la doctora Hall el día de la elección diciendo, señores, este proceso fue ejemplar y ganó Narriasfura. Eso no lo veo, porque el apasionamiento y la visión sectaria predominan en el Consejo. De la misma manera, por el lado del Partido Nacional. Ahí se quiere ganar la elección a cualquier costo. Y si ese costo implica hacer cualquier cosa, eso se va a hacer. No se ciudadanizó la mesa, es decir, la mesa electoral sigue manejada por los representantes de los partidos. Eso es como que en un partido de fútbol, que tanto le gusta en la costa norte, el árbitro central sea de un equipo y los laterales sean de otro equipo, y que sean los que administren la justicia deportiva. La justicia electoral la van a administrar representantes de los partidos políticos que son parte interesada. Por eso no hay que hacer ilusiones de que va a ser un proceso absolutamente transparente. Podrá ser razonablemente transparente porque va a ser muy observado y porque hay salvaguardas que van a impedir que pase lo que ha pasado en otras oportunidades. Pero yo quiero puntualizarle que esto tiene que ser aleccionador para nosotros. El país necesita cambios y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo siempre digo, cuando los hondureños empecemos a decir qué vamos a hacer y dejemos de preguntar qué es lo que va a pasar, las cosas van a estar empezando a cambiar para bien. Hay que desperezar la sociedad hondureña. Mire, ahí nomás en Guatemala, con esas reformas legales que se hicieron hace 2 días, ya hubiera protesta en la calle.
Pero aquí los políticos saben que pueden hacer cualquier cosa porque el pueblo no tiene interés, porque no vamos a pasar de ir a un foro a hacer la denuncia, pero los hechos van a estar consumados. El país necesita revolucionar la educación, el país necesita una reconversión tecnológica, somos un país que vive en tecnología al, al borde de la selva. Hay que combatir la corrupción en serio, hay que procurar una economía social de mercado. Yo recuerdo cuando había un anuncio que decía San Pedro Sula, la ciudad que más crece entre México y Colombia. Hoy usted va a San Pedro Sula y mira el impacto social de la enorme cantidad de menesterosos, de pordioseros que están lavando vidrios o pidiendo en las calles. Eso no lo miraba hace 30 años en San Pedro Sula. Hay que buscar combinar la inversión social con la producción. Hay que recomponer la política. Ya usted tiene que empezar a considerar que 4 años no puede ser un periodo de gobierno donde se puedan hacer obras, por lo menos obras de mediano impacto. Sí, hay que hacer reformas constitucionales, hay que abordar el tema de la reelección, hay que abordar ese tema de cómo usted tiene que empezar a dar más democracia y menos elecciones. Una elección en un país miserable como este le cuesta, esta elección, 3.500 millones. Sin embargo, en los hospitales no hay medicinas. En ese orden de ideas, yo creo que los cambios ya no los podemos esperar de eso que llama clase política, sino que cuando desperece la sociedad hondureña se van a generar aspectos de inducción de cambio y pudiera empezar a pensarse que ya no vamos a ser un país cuyo 22% del Producto Interno Bruto depende de las remesas. Si aquí nos cierran la llave los norteamericanos de esos 7.000 millones de dólares que entran de nuestras remesas y que ninguna exportación de Honduras es comparable con esa cantidad de dinero porque somos un país que exporta gente, si se diera eso, habría que cerrar el país. Entonces hoy vemos que esta elección es muy importante, pero muy importante, y que tenemos que entender por nuestro propio provecho que hay que hacer cambios. Abogado Raúl Pineda Alvarado, esto del 7 de octubre es algo así como una poción venenosa perfectamente decorada o con una envoltura magistral. Fútbol al más alto nivel de pasión y de fanatismo del pueblo de Honduras. Pasara lo que pasara ese día y al siguiente día y hasta donde hemos llegado, nadie va a protestar ni nadie ha dicho nada, a excepción de nosotros que continuamos insistiendo, defendiendo la dignidad y los intereses de la población. 1. 2. Le montan esta gente en el Congreso Nacional justo cuando la población también va a un asueto, a una suspensión de actividades denominada la Semana Morazánica. Y la otra es en plena pandemia, cuando no hay mermas, no atenúa la pandemia, cantidades de contagiados producto de las aglomeraciones de las iglesias, especialmente la protestante, el partido Honduras-Estados Unidos y todas las actividades que se dan. Y vea usted cada uno de los renglones que se dieron. Y le voy a dejar a usted acá para que los pueda proyectar, porque la gente eso es lo que quiere escuchar. Digamos, el incendio a grandes proporciones en Islas de la Bahía, en Guanaja. Hay una sospecha a que Guanaja, sus autoridades se han resistido a no ceder a las sedes con Z. Y 2, la otra cuestión, vea usted cómo meten allí incentivos a estas zonas de empleo y desarrollo, pero también meten una modificación a la cuestión penal
donde ya no se vuelve fiable, sino que pueden prensar a cualquiera, así como tienen prensados a los que hicieron las protestas antes del 27 de noviembre del 2017 y antes y después de ese proceso electoral. Los que han hecho protestas o a los que le han denominado obstrucción o usurpación de tierras. Esta figura se mete así y el sistema mediático o no ha interpretado o no ha leído o también están matrimoniados con esta cuestión, que dicen con pobres campesinos, pobre el agro. No, aquí es la prevención a las acciones que se puedan hacer contra esos territorios denominados zona libre, para empezar. Y en segundo lugar, abogado Raúl Pineda Alvarado, esta cuestión, los porcentajes de aspirantes que no hicieron sus declaraciones, que no han dado sus informes de política limpia, de transparencia, son enormes. Y la mayoría están en la oposición, en el Partido Liberal, en el Partido Nacional. Porque los partidos bisagra, al fin y al cabo, ni van a gastar, ni van a hacer, como quien dice, esos desmanes. Solamente que van a recibir mínimo 12 millones de lempiras. Bueno, eso que pasó el 7 no es nuevo. Callejas lo hizo con el famoso decreto 1890, cuando se aumentó el impuesto sobre ventas, que antes era apenas del 3%. Entonces mandó a hacer un partido Olimpia Motagua con entrada gratuita. Y la gente en lugar de ir a protestar a las calles, y antes había un movimiento social más fuerte que lo que se tiene ahora, la gente se fue al estadio. Esta reforma sirve para proteger ante una eventualidad derrota electoral los intereses de la minoría que desde el gobierno está lucrando y aprovechándose de acciones de cohecho y de abuso sobre temas que todavía no han sido debatidos adecuadamente. Ciertamente lo de la usurpación se aumentó la pena, a pesar de que todos los penalistas sabemos que aumentar penas no sirve para nada. Lo importante es que las penas que ya tenemos se cumplan, que no haya impunidad, pero aumentar penas no funciona. Se aumentan las penas, y fíjese qué trágico. Es tan amenazante esa reforma que dice que los fiscales deberán ordenar el desalojo dentro de las siguientes 48 horas y que la policía deberá ejecutarlo dentro de las 48 horas contadas a partir de la fecha en que reciben la orden de desalojo, y que los fiscales son responsables civil, administrativa y penalmente si no ordenan esos desalojos. Eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo, ni se ha hecho en ningún momento de la historia de este país. Se ha visto la usurpación como un proceso de deterioro social que debe ser manejado por otros recursos que no son necesariamente meter presa a la gente. ¿Con qué intención? Con la intención de fortalecer más ese proyecto de las sedes, donde la ley orgánica de las sedes dice que si usted colinda con una sede, está obligado a vender. Si no quiere vender, se hace un peritaje, un justiprecio, y si usted no quiere recibir el dinero, pues se lo depositan en un tribunal. Lo que pasa en Choloma y lo que pasa en Choluteca. Sí, y de ahí lo pueden sacar de manera coactiva. Y si se pone tonto y no se quiere salir, pues lo meten preso. Ese uso de la coacción, del poder del Estado, del temor, es lo que hace que estos gobiernos puedan llamarse de cualquier manera, menos gobiernos democráticos. Pero a eso llegamos. Y esas decisiones se tomaron en un Congreso donde la oposición, que rasga sus vestiduras y en los medios de comunicación dicen que es una monstruosidad, pues su mayoría. Yo le pregunto de nuevo, estuviéramos debatiendo con ese nivel de incertidumbre que tenemos sobre quién va a ganar las elecciones,
si tres fuerzas políticas de oposición se hubiesen despojado de sus intereses personales y tuvieran un candidato único y crean una mesa opositora. Aquí está pasando lo que pasó en Venezuela. Y probablemente vamos por la ruta de Nicaragua y por la ruta de Venezuela. Un régimen autoritario, tal vez dictatorial, fundamentado en una maquinaria electoral. Yo veo un fenómeno bien complejo. Es decir, yo veo todos los días una encuesta diferente. Y he llegado a la conclusión de que si la gente vota masivamente, el resultado va a ser uno. Si la gente vota conservadoramente, si no participa, con toda seguridad que va a ganar el candidato del Partido Nacional. ¿Por cuánto va a ganar? Bueno, la vez pasada Orlando Hernández ganó por 56,000 votos. Después verificamos que solo eran 44,000 votos. Es una minoría. Pero en este gobierno, si gana el Partido Nacional, va a tener más diputados la oposición. Si la oposición se pone de acuerdo, puede poner el presidente del Congreso, puede poner el fiscal general, puede incidir en la elección de una buena Corte Suprema de Justicia. Esa es la esperanza que tiene un amplio sector de la población hondureña para vender sus votos. A mí me decía un dirigente del Partido Nacional, a raíz que nos reunimos cuando se presentó el requerimiento por el llamado caso Pandora, yo le preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Cuánto se gastó ahí para la elección de esos funcionarios? Y me decía, ahí se gastaron 40 millones. Los 40 millones se los dieron a la oposición. Se compraron votos y son tan cínicos que salen en los medios de comunicación aparentando que son opositores. Y yo conozco gente, colegas suyos, gritones de Libre, que hoy se hacen los muertos porque saben que en algún momento sus intereses personales predominaron frente a los intereses del país y frente a los intereses de su partido. En ese sentido hay que ver que puede perfectamente ganar el partido de gobierno porque tiene más organización, porque tiene muchísimo más dinero, porque tiene los empleados públicos, 200,000 empleados públicos, perdón, 260,000 empleados públicos que van a ir a defender su estabilidad laboral ante la amenaza de que el otro gobierno lo va a sacar. Y sin embargo, seguramente la oposición va a sacar más diputados. Actualmente ningún partido le saca más de 42 diputados. Eso significa que los diputados de Libre, los de Narrala y los liberales pueden perfectamente hacer una alianza y poner un presidente del Congreso que ponga en funcionamiento el modelo republicano, ese modelo de checks and balance. Pero va a pasar, no sabemos. Hay una tesis plausible. Pero si no lo hicieran, si no se pusieran de acuerdo, pues yo creo que la gente le debería dar la espalda a todos los partidos y hacer otra cosa nueva, porque han perdido la oportunidad de gobernar este país si la oposición también gobierna. La oposición gobierna y el papel de la oposición es exigirle al gobierno cumpla lo que prometió en campaña. Entonces el panorama no es fácil, pero ya va a llegar el momento de averiguar si estamos dirigidos o vamos a ser dirigidos por hombres y mujeres más o menos medianamente éticos y responsables, o si vamos a trabajar con gente que se vende, como se vende unas señoras que pasan ahí por la avenida Los Leones y aquí en Tegucigalpa por el Parque Central. Eso, ese envilecimiento de los políticos y el envilecimiento del electorado es lo que tiene la democracia en el ocaso y lo que ha hecho que la gente se pregunta si realmente la democracia sirve para algo, porque una democracia que no me dé trabajo, que no me dé seguridad,
que no respete mi dignidad, pues eso no le interesa a nadie. Comparece el abogado Raúl Pineda Alvarado, del Consorcio de Analistas de Maya Televisión y Radio 1. Esta es una producción periodística, el Foro de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, vía Zoom. Nuestro expositor lo hace desde la capital Tegucigalpa. Rescatamos algunos planteamientos que ha hecho. Más que un cambio de gobierno, Honduras necesita un cambio en el estilo de gobernar. El Partido Nacional buscará ganar la elección a cualquier costo, y no importa el costo. Se ha referido a la cantidad de gobiernos que ha tenido el país después de el ascenso o el regreso a la democracia, la llegada del primer presidente en este sistema, el doctor Roberto Suazo Córdoba, 5 del Partido Liberal, 6 del Partido Nacional. Ahí está los 6 meses de Micheletti, que son del Partido Liberal, que son el primer autogolpe que se le califica al Partido Liberal. 17 asambleas nacionales constituyentes, 16 constituciones, dice que algunas de ellas ni se han utilizado, entre otras informaciones que brinda esta comparecencia del abogado Raúl Pineda Alvarado, que él ha sido diputado al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano, ha estado en el Ministerio Público, es un reconocido columnista de periódicos, analista de radio, de televisión, también es un conferencista de organismos nacionales e internacionales. Explica que el Congreso de Honduras tiene 17 directivos, mientras que en otros países apenas llegan a 5, a 6, a 7. ¿Por qué hay 17? Hay de todos los partidos y han tenido que poner gente para repuntar, para potenciar los privilegios y las canonjías. Dice que para tener una mayoría en el Congreso Nacional se necesitan 65 votos, 67 votos. Bueno, pues si se necesitan 65, 67, la oposición tiene 67 y el oficialismo, el Partido Nacional, tiene 61, más los otros 4 que negocia, prácticamente que son comprados. No se le puede decir de otra manera, al pan pan y al vino vino. Excelente, buenísima comparecencia al estilo del Foro de Honduras. Una mensajería, y volvemos con la segunda parte, con este toque que estamos dando a lo que fue el 7 de octubre. Vamos a hablar cómo se le prohíbe a los organismos como el CNA y a la Fiscalía, a la UFERCO, ha elevado su grito al cielo el abogado Luis Javier Santos. Algunos dicen, ¿por qué no renuncia? Pero otros dicen, es mejor que siga allí, porque algo es algo, peor es nada. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Así la malgastamos. Así la desperdiciamos. Así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber, debemos proteger. Un accidente de motocicleta puede costarte la vida. Por ello debes de conducir con precaución respetando las señales de tránsito. Al subir a tu motocicleta, utiliza casco de seguridad y hazlo de la forma correcta. Conduce a una velocidad moderada y protege tu vida. Esta es una recomendación del Comité de Seguridad Vial.
Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Sigue en la comparecencia a través del Foro de Honduras el reconocido abogado Raúl Pineda Alvarado del Consorcio de Analistas de Maya Televisión y Radio 1. Hay un consorcio de periodistas de investigación que son los que lanzaron los Pandora Papers, los documentos de Pandora, que son gente corrupta. Y han aparecido nombres de hondureños y especialmente que van a cargos de elección popular. Está el consorcio de salud, que es presidido por médicos del país que han manejado con datos más objetivos y fidedignos de la pandemia y de la salubridad de Honduras. Pues Maya Televisión tiene su consorcio de analistas en conjunto con Radio 1 y Radio El Mundo en la costa norte de Honduras. Se están dando varias situaciones de alarma, incluso de hazme reír, pero hay unas que son demasiado trágicas. La noche del viernes para amanecer el sábado, del 8 al 9 de octubre, corre la noticia que acribillaron al candidato a alcalde de Yuguare, Choluteca, del Partido Libre. Esto es atacar a la oposición. Hay un conato que no ha quedado claro contra una diputada, hija de Berta Cáceres, allá en Intibucá. Pero también quiero referirle, abogado, los titulares que se han dado con respecto a esta denominada lluvia de leyes o diarrea de leyes en el Congreso Nacional. Aberración legislativa del Partido Nacional, entre otras informaciones que se están dando a conocer. La masiva renuncia de policías advirtiendo que no quieren reprimir a la población. Y este es el pronunciamiento de la UPERCO, que denuncia que reformas aprobadas en el Congreso Nacional limitan la lucha contra la corrupción. Y esto, que se le impide a la Fiscalía, se le impide a organismos como el CNA y a otros de fiscalización, incluso la tal ASJ, que es pro gobierno, ha salido con su grito al cielo con respecto a esta legislación que se dio el 7 de octubre pasado, abogado Raúl Pineda Alvarado. Bueno, veamos los aspectos de forma. La parte más delicada de la legislación es el aspecto penal, porque tiene que ver con los derechos humanos, prácticamente con su derecho a la libertad. En el 2012 se hizo una reforma orientada a que solo excepcionalmente se pueda recluir a las personas, porque se convierte en una pena anticipada. Pasan 2 años en que usted está recluido y después le dicen, fíjese que usted es inocente. Entonces se pensó en medidas alternativas, el arresto domiciliario, el arete electrónico y un montón de cosas que al final no se usan. ¿Por qué? Porque se hicieron tantas reformas. Yo hablo del Código Procesal Penal como una cobija de retazos. Ya tiene tantas reformas que no se sabe de qué tela estaba hecho originalmente. Pero cuando se van a hacer estas reformas, la ley obliga a hacer 3 debates y una opinión de la Corte, una opinión calificada, para saber hasta dónde podemos llegar en ese proceso de limitación, de restricción de la libertad de las personas. En nuestro país, nuestro Congreso hace que una diputada diga, pido que se le dispensen 2 debates y se discute uno solo. Eso es temerario. Eso es terrible. Eso nos exhibe ante la comunidad mundial porque no se toman decisiones con la reflexión del caso. Y después vemos al secretario del Congreso decir, mire, ese artículo que dice tal, que se está interpretando, no es ese artículo, es otro. Lo que refleja la precipitación y la superficialidad con que se manejan temas tan delicados.
Eso es como ir a hacer una operación quirúrgica y en lugar de un escalpel utilizar un cuchillo de carnicero. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es resolver un problema de corto plazo. Alguien tiene problemas porque por allá está explotando una mina o tiene una represa y los campesinos se están oponiendo a este tipo de explotaciones. Entonces, pues hombre, hay que generar terror penal y hay que echarle a la policía y hay que meterlos a la cárcel. Al inicio de este gobierno, hace 10 años, había 12,000 presos. Hoy tenemos 24,000. ¿Qué hacemos con eso? Hoy somos el país de América donde más periodistas matamos. Ni siquiera México nos gana. Hoy somos el país, uno de los 10 países donde el crimen organizado ha permeado más la estructura gubernamental. Y lamentablemente seguimos mintiéndole a la gente de que las cosas andan bien. El año pasado la inversión extranjera se redujo en más de un 50%. Pero aquí se dice que todo está bien. Sí, todo está bien porque están endeudando el país de una manera increíble. Es decir, es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito y va a tener un buen récord crediticio con el tarjetero porque sacó prestado para pagar su tarjeta de crédito. Pero un día esa bomba financiera va a estallar y usted puede caer en default o ya no pueden darle más crédito. La expresión más dramática de la crisis social de Honduras está en las calles de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. Los niños pidiendo. ¿Qué tan difícil será repetir lo que hizo en algún momento la señora Guasocaña? Que trató de recoger a esos niños, darles educación, deporte, asistencia médica. Y usted no miraba niños en la calle pidiendo. Pero a nosotros eso nos volvió inmune y eso no nos conmueve. Porque somos una sociedad poco solidaria y políticamente perezosa. Por eso los que toman las decisiones saben que lo pueden hacer y que lo pueden hacer impunemente. Y por eso cualquier cosa le puede decir este gobierno, menos de que es un gobierno democrático. Podrá ser un gobierno electo más o menos de acuerdo a ciertos parámetros, pero aquí hay un problema. Los últimos 4 presidentes han sido mencionados en las Cortes de Nueva York por haberles recibido dinero a los traquetos, a los narcos, a la gente del crimen organizado. Y eso parece que aquí nos resbala, no nos afecta, no nos conmueve, no nos preocupa. Somos una sociedad altamente militarizada. Mire, cuando viene un extranjero aquí, cree que esté en Siria, en Líbano o en Afganistán de ver tanta gente en traje de fatiga y con armas de combate en las calles. A nosotros no nos impacta, ya nos acostumbramos, pero el extranjero, el turista, el inversionista, eso nos preocupa. Pero militarizamos la sociedad y lo presentamos como una gran cosa. Nuestros políticos viven en la caverna. Ahí doña Xiomara hizo un comentario relativo al aborto y fue un escándalo. Temas que ya fueron superados en otros países como el matrimonio igualitario, la muerte asistida. Mañana domingo se da el primer caso de suicidio asistido en Colombia para una mujer que tiene esclerosis múltiple y ya no quiere seguir sufriendo y quiere una muerte digna. Los temas de la modernidad no los conocemos en Honduras. Seguimos diciéndole a la gente que le vamos a resolver los problemas del hambre, la pobreza, la vivienda y la seguridad. Y seguimos mintiéndole a la gente y la gente sigue acudiendo a las urnas sin saber por quién votar. Necesitamos un acuerdo nacional. Un acuerdo donde pensemos como hondureños, no como militantes. Un acuerdo que le permita a usted decir, mire, en Honduras no es que queremos una reforma educativa, queremos una revolución educativa. Yo fui profesor algunos años de posgrado, le estoy hablando que estamos
con la élite de la intelectualidad hondureña en un posgrado y algunos de mis alumnos no podían leer bien. Es decir, la educación en Honduras retrocedió tremendamente y en los colegios y en las escuelas no hemos querido restaurar la autoridad de los maestros. Nosotros respetamos a nuestros maestros. Hoy no. Vivimos una sociedad que antes éramos país de tránsito de droga, hoy somos país productor de droga y se atreven a decirnos que hemos reducido en un 85% el tránsito y la producción de droga. Bueno, creerán que somos estúpidos o que por milagro de equilibrio andamos en dos patas. Es decir, ¿por qué se utiliza la mentira y el temor como un arma sistemáticamente utilizada para mantener la sociedad en el atraso? Siento yo que los hondureños buenos de todos los partidos deben sentarse y volver los ojos a eso que hizo Porfirio Lobo, el plan de nación, la visión de país, y empezar a fijarse metas, empezar a tomar acciones para que en este país ya no se roben 40,000 millones de lempiras al año, por lo menos. Fíjese, en esta década se gastaron 334,000 millones en programas de reducción de la pobreza. 334,000 millones de lempiras. En el 2010 la pobreza andaba en el 68%. En este año ya superamos el 70% de pobres. Usted se sorprende cuando la clase media empieza a bajar de categoría. Y yo lo veo cuando voy a los mercados, porque por razones de mi trabajo, a veces hacemos trabajos de investigación en el campo y vemos la gente como quisiera estirar los pocos lempiras que andan. Una libra de queso seco le cuesta 70 lempiras. Eso es tremendo. Y la gente come muy mal en los supermercados, las cajeras intercambian la que lleva arroz, combina con la que llevó ensalada y la que llevó un poquito de carne molida la reparte entre sus compañeras. Pudiera citarle un montón de cosas de esa naturaleza. Pero el país ya quiere cambios. El cambio no es ese socialismo democrático. Eso ya fracasó en todas partes del mundo. La idea es capitalismo productivo y para eso se requiere seguridad jurídica, se requiere un ambiente de respeto a la ley y se requiere integridad. Fíjese que los grandes empresarios no quieren venir a Honduras porque los técnicos que vienen a radicar acá, sus seguros de vida son exageradamente elevados comparados con los seguros que hay que pagar en otros países porque las aseguradoras tienen miedo que les maten un funcionario, un ejecutivo aquí en Honduras. Pudiéramos reiterar en eso, pero no tiene sentido. En conclusión, la idea es dejar claramente establecida que hay que participar en las elecciones. Es decir, la solución es la participación. En segundo lugar, que hay que fijarse objetivos y establecer diálogos. Es decir, no veamos a la izquierda, tampoco veamos a la derecha, veamos adelante. Si usted es religioso, pues tengo una visión cristiana de la política, y cuando hablo de cristiano no hablo de la religión cristiana, sino una visión más de ver en el semejante un igual, un hermano, de ponerse en los zapatos del otro y entender que esa visión facciosa, esa visión sectaria, y se lo dice alguien que fue tremendamente faccioso. A mí me costó ponerme una camisa roja, pero la edad y la experiencia le va enseñando a uno que esa no es la ruta. Que los delincuentes no tienen partido, no tienen país, no tienen religión, no tienen patriotismo.
y que usted debe buscar en Honduras ese gran capital, que es la gente buena. Pero gente buena que también es culpable porque no quiere abandonar su área de confort y participar. Y por eso tenemos candidatos como los que tenemos. Ese es un gran problema. Hay que participar. ¿Qué hubiera pasado, digamos, en los países nórdicos? Vaya, ¿qué hubiera pasado en otras culturas con tres personajes de la vida política del liderazgo nacional en ese escándalo de los Pandora Papers? El caso del candidato presidencial del Partido Nacional, Narri Apura, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que también está dirigiendo y ha tenido aspiraciones, y el designado presidencial Ricardo Álvarez. Es que intentamos hacerlo, que buscamos un préstamo, pero ya no lo somos. Esa no es justificación. ¿Cómo hacerle ver a la gente en este 40% que no ha decidido que va a llegar allí? ¿Y cómo hacer reaccionar a esa torre de Babel que hay en la oposición, que no entienden códigos, lenguas ni lenguajes, ni de ninguna manera, abogado Raúl Pineda Alvarado? Pues no es de irse muy largo a los países nórdicos. En Chile están acusando al presidente Piñera. El presidente Lasso lo tienen loco con esas acusaciones y con esos cuestionamientos. ¿Por qué razón? Porque es dinero que no puede ser explicado en su origen. Ahí puede haber dinero legal o puede haber dinero de la corrupción y del tráfico de drogas. Lo único real es que es dinero que se trata de ocultar, que se trata de evadir a los sistemas de control financiero del Estado. Y aquí en Honduras estamos peor. Aquí con esa reforma que se hizo a la ley de lavado, usted solo puede tener acceso a el conocimiento de los fondos que maneja una persona por los delitos de terrorismo, que no se da en Honduras, por los delitos de lavado. Es decir, usted puede tener dinero de una coima, de un acto de corrupción, y la fiscalía no tiene acceso a esa información, ni los bancos están obligados a darla. Entonces, a raíz del problema de los Pandora Papers y de los Panama Papers, aquí se les encendió el foco a nuestros políticos, tuvieron una especie de epifanía y se les apareció la divinidad y les dijo, ¿para qué ir a guardar dinero allá? Restablezcan el secreto bancario, a pesar de que Honduras en 1996 suscribió un convenio en la OCDE, que es la Organización Mundial de Cooperación para el Desarrollo, eliminando el secreto bancario y dejándolo a nivel de dato confidencial. Yo no puedo ir al banco a preguntar cuánto dinero tiene usted, pero un fiscal sí lo puede hacer, siempre y cuando tenga alguna tesis plausible que fundamente la solicitud. A eso me quiero referir. No, los hondureños siempre hemos sido muy avanzados en esa materia. Y por los problemas que se dio con los Panama Papers y ahora recientemente con Pandora Papers, entonces simple y sencillamente dijimos, no, vamos a restablecer el secreto bancario y lo vamos a dejar para cuando los de Hamas o los de ISIS vengan a Honduras, o para las cuestiones de lavado. Entonces, ¿qué se impone? Un cambio político, un nuevo Congreso que venga a derogar toda esa normativa, que venga a poner orden. No podemos ser tan casuísticos de porque don fulano tiene problema en una isla de Honduras, porque la gente no quiere venderle sus propiedades y no quiere entregárselas, no quiere dejárselas quitar, pues vamos a aumentar la pena al delito de usurpación y lo vamos a meter preso. Y le vamos a dar 48 horas al fiscal. Y si el fiscal no lo hace, metemos preso al fiscal por incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Y si la policía no lo hace, metemos presa a la policía también. Esto es enajenante. Enajenante, aberrante.
indignante. La solución la tiene la gente. Si la gente no participa, si la gente no vota, si la gente no procura un cambio, si la gente sigue tolerando esto, si permiten que se siga abusando de nuestra paciencia de manera tan ofensiva, si seguimos siendo tan perezosos, entonces las cosas no van a cambiar. Pero sí, ya no vamos a tener ninguna autoridad moral para protestar, porque tan cómplice es el que se deja atropellar como criminal es el que atropella. El abogado Raúl Pineda Alvarado ha cincelado en su comparecencia hoy algo que nos debe de preocupar, pero no tanto preocuparnos ni alarmarnos, sino hacer algo contra eso. Esto es triste, esto es doloroso, esto es bochornoso. Honduras está entre los países más permeados por el crimen organizado. Y podría decirles que en toda la historia se han habido grandes escándalos, como el de Osvaldo López Arellano, con el Banana Gate. Las armas de Naco, armas, balas, para matar gente en 27 países. Esa matanza en el Seguro Social. Pero esto que ha dicho, en realidad, sí que debe de llamarnos a reflexionar a los hondureños. A pocos días para que finalice octubre y nos encaminemos a todo noviembre. Y si se dan esas elecciones generales, porque lo ha dicho también nuestro analista, que esa incertidumbre se mantiene minuto a minuto, como nos mantiene la incertidumbre de la salud del charro de Huantitán, Vicente Fernández, que está muy mal de salud. Detalles. Y esto que ha manifestado en los países de Sudamérica, los expresidentes, los funcionarios que han aparecido salpicados por la corrupción, por el robo, por el asesinato, la criminalidad contra el pueblo, en estos Pandora's Papers, pero allá en Uruguay, en Paraguay, ha reaccionado la población. En esos países ha reaccionado la población. En Centroamérica, El Salvador, en Guatemala ha reaccionado la población. En México también. Una noticia es que uno de los indígenas que protestaba disparó su arco, un flechazo en la humanidad de un policía. Vean ustedes cómo son las cosas allá. Abogado Raúl Pineda Alvarado, su presentación en el Foro de Honduras tiene una gran valoración. Es un gran privilegio tenerlo en el consorcio de analistas de Maya Televisión, Radio 1, Radio El Mundo. Hasta pronto. Le deseo lo mejor y un pequeño detalle histórico. Cuando el Banana Gate, al jefe de Estado, a López Arellano, lo sacaron de la presidencia. Hoy en Honduras no ha pasado nada. Eso significa que estábamos menos mal hace 30 años que ahora. Le deseo lo mejor. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, a diario lanza el editorial a través de esta compañía de televisión, señalando que esto no es bueno para la nación y que perjudica a la población. Soy Arnulfo Aguilar, el departamento de prensa de Maya Televisión a nivel nacional, especialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hemos estado en acción. No hay asueto, no hay suspensión de labores, no hay feriados. Simple y sencillamente es que Honduras nos exige estar con los dos ojos abiertos, con los oídos como satélites, como antenas parabólicas, listos para ver, para oír, pero también para actuar. El Foro de Honduras. Hasta pronto.